Buenas tardes, Máster Yesenia Ricardo. Bienvenida al panel de discusión de este día, donde nuestro tema a tratar es la educación en tiempo de pandemia. Mi nombre es Sandy Vera, soy licenciada en Educación Básica. Seré la moderadora de este panel. El día de hoy contamos con la presencia de nuestras panelistas, Máster Laura Argüello Sánchez, quien sigue Valeria Mora Alfonso, madre de familia. También tenemos la presencia de la estudiante Brittany Padilla Caizataxi, luego la docente Denise Piguave Chelo. La pandemia de la enfermedad por coronavirus COVID-19 ha provocado una crisis sin precedentes en todo ámbito, económico, político, también en lo que ha sido más afectada en la educación en todo nivel. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de las instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Continuamos con las preguntas. Tenemos como primera pregunta para nuestra máster Laura Argüello. ¿Cuál fue el impacto que tuvo la pandemia en la educación? Buenas tardes con todos. El impacto que tuvo, en mi opinión, la pandemia en la educación, yo creo que los niños fueron los que más fueron afectados, ya que algunos no contaban con las herramientas tecnológicas para poder conectarse en la virtualidad. Y también los docentes, incluso no sabíamos manejar lo que eran las herramientas tecnológicas como computadoras, tablets, no teníamos el conocimiento para manejarlas. Sin embargo, nos hemos estado adaptando y en la actualidad creo que se ha mejorado un poco en ese ámbito también. Y también creo que el impacto que tuvo fue que ese cambio tan radical de presencial a virtualidad creo que también afectó mucho en todos los ámbitos. Gracias. Para nuestra estudiante, ¿usted qué piensa acerca de esta pregunta? Muy buenas tardes con todas las panelistas y la moderadora. Yo soy Brittany Padilla Caizataxi de la Unidad Educativa de Loyer Faro. Pues en mi puesto de estudiante puedo decir que el impacto que tuvo la pandemia en la educación fue muy fuerte, ya que pasamos de tener una educación física en las aulas, en contacto directo con los maestros, a pasar a estar detrás de un computador o un celular. También esto afectó que varios estudiantes no puedan acceder a la educación virtual porque tal vez no tenían las herramientas necesarias en el momento preciso. También de esta manera afectó nuestro rendimiento. Creo que el impacto mayor que tuvo fue cambiarnos directamente a una nueva modalidad, que era la virtualidad, ya que no nos habíamos preparado para un cambio tan drástico. Pienso que uno de los impactos más fuertes empezó en los ciclos altos, que eran los cursos que ya estaban por graduarse y tuvieron muchos cambios radicales, ¿no? Ya que la mayoría de los otros niveles, los niños estaban acompañados con sus padres y podían de alguna u otra manera ayudarlos. En cambio, con los más grandes, o sea, surgían dudas más avanzadas que no podían ser resueltas en su totalidad por los docentes, ya que no tenían el contacto con los estudiantes debido a esta pandemia. Ese es mi punto de vista con esta pregunta. Acerca de esta pregunta, usted como madre de familia, mi estimada Valeria Mora, ¿qué nos podría decir?
Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. De acuerdo a la pregunta, este cierre obligado no solo tomó desprevenidos a los sistemas educativos, sino que también a las madres de familia. Y esto presenta un desafío adicional al exceso de desigual de la conectividad, al equipamiento y a los materiales educativos. Como docente, usted, Denis Piwabe, ¿qué nos podría decir acerca de esta pregunta? ¿Qué impacto tuvo la pandemia en la educación? Buenas tardes, mis estimados. Un gusto de compartir este panel con ustedes. Bueno, desde mi punto de vista como docente, pienso que ha tenido un gran impacto, puesto que los cierres de las escuelas provocados por el coronavirus afectaron desproporcionadamente a los niños y niñas, porque no todos tuvieron las oportunidades, las herramientas o el acceso necesario para seguir aprendiendo durante la pandemia. Como docente también fue un reto demasiado grande, ya que a nosotros también de pronto no sabíamos cómo manejar esta tecnología. Entonces sí se nos complicó un poco, pero pudimos salir adelante con eso. Para millones de estudiantes también el cierre de escuelas no será interrumpida temporalmente de su educación, sino es como un final abrupto de la misma. Pienso que la educación debería estar en el centro de los planes de recuperación de todos los gobiernos, para que la educación sea gratuita y que todos tengan accesibilidad a esta educación. Gracias. Sin duda alguna, esto frenó el avance en cobertura educativa. Podemos analizar que es necesario remediar, aunque en ciertas instituciones cabe recalcar que ya se está enmendando el aprendizaje perdido. Como segunda pregunta tenemos para nuestra estudiante Brittany. En base a su opinión, ¿usted cree que los docentes están realmente capacitados para dar sus clases virtuales? En mi opinión, puedo decir que en la actualidad los docentes sí están más capacitados que al principio de la pandemia, porque bien es cierto que al principio no fue solo un impacto para los estudiantes o los padres de familia, también fue un impacto para los docentes, ya que no estaban, varios de los docentes no estaban preparados para este cambio radical. Pero con el paso de este tiempo que hemos pasado ya con clases virtuales, entregas de tareas por medios electrónicos, pues los docentes también tuvieron capacitaciones, algunos programas que les ayudaron mucho a manejarse de mejor manera y poder llevar el aprendizaje de todos nosotros. En la actualidad sí creo que los docentes están más capacitados que al principio y considero que han hecho un gran labor y un esfuerzo enorme por ayudarnos a avanzar en nuestro aprendizaje, no simplemente quedarse con herramientas simples, sino que ahora utilizan eh, Classroom, Zoom para algunas eventualidades que necesiten realizar. Esa es mi opinión sobre esta pregunta. Máster Laura Arguello, ¿qué nos podría decir usted? En mi opinión, puedo decir que anteriormente, en el año que fue la pandemia, algunos docentes, como yo, por ejemplo, no estábamos preparados para ese cambio. Y sí, fue muy complicado adaptarse y manejar la virtualidad. Pero como decía mi estimada Brittany, en la actualidad los docentes estamos más capacitados para estas herramientas tecnológicas. Y también utilizamos herramientas como Zoom, como Meet, hacemos el Flipit, que también es una herramienta nueva para poder compartir y también interactuar con los estudiantes, para que ellos se sientan cómodos y pues puedan adaptarse también. Y creo que sí, en la actualidad sí estamos capacitados y hemos mejorado mucho que en los años 2020, que fue la pandemia. Gracias. Como madre de familia,
¿Usted qué nos podría decir, Valeria Mora? Bueno, en mi opinión, yo creo que los docentes no estaban al 100% capacitados cuando sucedió lo de la pandemia, pero cada día se han mejorado las cosas y en la virtualidad ellos ya se están capacitando para dar mejor sus clases y dar a entender a los estudiantes por vía virtual. Yo creo que ahora ya están capacitados para dar las clases vía virtual a sus estudiantes. Gracias. Denis, usted como docente, ¿qué nos puede acotar acerca de esta pregunta? Pues estamos ante un gran reto que es responder a una sociedad inmersa en el proceso por un desarrollo dinámico de la tecnología, donde el conocimiento y la información son las claves para diseñar y aplicar eficientemente los procesos inmersos en la enseñanza y aprendizaje. En esta crisis se ha demostrado que maestro lo es por vocación y quien no es un simple burócrata. Hasta que no se encuentre un modelo donde la vocación esté ligado a la productividad y primadas ambas con reconocimiento económico y social, estamos dejando la educación en manos de una generación que nos guiarán en nuestra vejez. Entonces pienso que los docentes sí estamos capacitados para esta enseñanza virtual. Se podría decir entonces que de acuerdo a su respuesta, el docente está convencido de que la implementación de la tecnología en las aulas ayudará a mejorar las habilidades técnicas y consideradas también esto hará que los docentes sean más autónomos entonces. Como tercera pregunta tenemos para cada una de las panelistas, ¿qué ventajas tiene la educación desde casa para los alumnos? ¿Qué nos podría acotar usted? Madre de familia, Valeria Mora. Bueno, sí, las ventajas que tiene la educación desde casa para los alumnos es que mejora las competencias digitales, minimiza el acoso escolar, refuerza la implicación de los padres en la educación de los hijos y nosotros como madres de familias podemos observar el estilo de aprendizaje del estudiante y el nivel de atención y el nivel de compromiso que ellos le presten a sus clases. Gracias. Muy bien. ¿Qué nos diría usted como máster, Laura Argüello? En mi opinión, puedo decir que una de las ventajas que tiene recibir los alumnos clases en la casa es que ellos desarrollan su aprendizaje autónomo, es decir, que pueden hacer sus tareas solos. También comparten con su familia, con su papá, con su mamá, pasan más tiempo con ellos. E incluso están más seguros en casa que en las escuelas, que saben también haber acoso, a veces tantas cosas que pasan hoy en día. Incluso también los estudiantes pueden compartir con su familia y pasar más tiempo con ellos. Gracias. Mi estimada estudiante, usted, ¿qué opina acerca de cuáles serían las desventajas que tiene la educación virtual? Con respecto a esta pregunta, puedo decir que una de las desventajas más grandes que tuvieron los estudiantes en la pandemia fue el perder su habilidad social, ya que empezaron a encerrarse en sus hogares y estar atrás del monitor en vez de contacto físico, no solo con sus compañeros, sino también con los profesores, que eran sus guías y capacitadores. También otro de los factores que influyó mucho en este nuevo proceso de la virtualidad fue que no muchos de los estudiantes podían acceder a las computadoras o a los celulares, que era una herramienta clave para poder tener una instrucción académica adecuada. Entonces siento que esos son los más importantes en este punto.
Para usted, como madre de familia, ¿qué puede aportarnos acerca de esta pregunta? Bueno, respecto a las desventajas de la educación de acuerdo a la pandemia, puede ser la falta de supervisión directa por parte del profesor para detectar a los alumnos distraídos, o también la distracción por parte del alumno derivado del movimiento de en casa, el ruido y demás cosas que pueden afectar a su nivel de atención. Gracias. Bien, yo podría aportar algo más, ¿no? Con relación a todo lo que ustedes han estado analizando, esto tiene como desventaja también algo más grande en la educación virtual. Se podría decir que la sociedad aún no estaba acostumbrada a este método. Por lo tanto, fue un reto para nosotros, pero a su vez también tuvo grandes estrategias y podemos ir motivando a la población a este método de aprendizaje. Como última pregunta para ustedes, mis queridas panelistas, ¿cuál sería la diferencia entre una educación pública y una educación privada en el área de la virtualidad? Máster, ¿qué nos puede decir usted? Bueno, mi estimada Sandy, yo te puedo decir que en la escuela donde yo doy clases es particular, y en mi caso, cuando hubo el tiempo de la pandemia, todos los días dábamos clases virtualmente, pero tengo colegas que sí daban clases en escuelas públicas y ellos enviaban PDF a los alumnos y no impartían clases virtuales. Es decir, que los alumnos no tenían mucho conocimiento. Por eso que hoy en la actualidad los alumnos ya están en sexto año y no tienen conocimiento de lo que deberían saber ya en ese año. Y bueno, sí creo que hay también cierta desventaja en la escuela pública, ya que se enseña un poco menos que en las escuelas privadas, que tienen un poco más privilegio cuando no debería ser así. Gracias. Como docente, ¿usted qué nos podría acotar acerca de esta pregunta? Bueno, compañeros, existen muchas desigualdades entre estas dos entidades, aunque sin duda ambas nos brindan herramientas para nuestro crecimiento personal y profesional. Hablando en expresiones económicas, la inversión como fuente de financiación es uno de los puntos que más diferencias hacia la educación pública y la educación privada. Muy buena su aportación. Para usted como estudiante, ¿qué nos puede dar de acotación a esta pregunta? Como estudiante, con respecto a esta pregunta, les puedo decir que en las escuelas e instituciones públicas, pues se manejó de una manera distinta el proceso virtual, ya que no tenían ni contaban con las herramientas necesarias que una escuela pública, privada, perdón, contaba como herramientas que ya utilizaban desde hace mucho tiempo. En cambio, las escuelas públicas y colegios se utilizaba un PDF que se realizaba durante la semana, pero no toda la semana tenía el seguimiento de los maestros, en algunos casos. Y esto afectó mucho en el rendimiento de los estudiantes, ya que no contaban con el apoyo específico de sus maestros para poder avanzar de igual manera. Al contrario de las instituciones privadas que contaban ya con esas herramientas, esas tecnologías que ya las utilizaban, entonces no les fue tanto el impacto, ya que incluso tenían clases diariamente, y pues creo yo que esa fue una de las grandes diferencias entre estas dos entidades, públicas y privadas. El hecho de que en las públicas pues no teníamos conocimiento de nada, de ninguna red ni herramienta virtual, al contrario de las privadas que ya tenían algún conocimiento que ya les impartieron desde el principio, porque se nota mucho la diferencia entre estas
dos educaciones. Ese es el punto de vista que tengo con respecto a esta última pregunta. Muy bien, mi estimada estudiante. Usted como madre de familia, ¿qué nos podría aportar acerca de esta pregunta? ¿Cree que la educación virtual, pública y privada, hay alguna diferencia? Sí, hay algunas diferencias ya que las públicas no cuentan con todos los recursos necesarios para eso, en ese año entrar a la virtualidad, cuando pasó lo de la pandemia. En cambio, los de la educación privada, ellos ya contaban con un dispositivo electrónico y ya contaban con las computadoras y podían escuchar las clases vía virtual. Muchas gracias. Realmente la educación privada siempre ha estado persistente en toda área para enfrentar varios retos, mientras que en la pública los retos han sido grandes y complicados, pero sin embargo se han podido enfrentar. Agradezco a cada una de las panelistas, máster, madre de familia, estudiantes, docente, por cada una de sus valiosas exposiciones ante este tema que es tan importante. Tengan ustedes una linda tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, estimada Sandy, por la invitación. Gracias, mi estimada. Pasen bien.